a raíz de los primeros torturados, y ese fue mi trabajo durante muchos años, hasta el 2012, yo visitaba las cárceles donde estaban los presos que habían sido torturados, militares y civiles, estudiantes, mujeres, hombres, testimonios de puño y letra, que luego se rayaban el dedo pulgar con la tinta, se lo ponían al testimonio y me lo firmaban. Y eso era lo que yo mandaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría contra la Tortura de las Naciones Unidas. Cada día se acercaba más a lo que estamos viviendo hoy en día, porque nos fueron desmantelando la democracia poco a poco, ¿no? Secuestrando los poderes públicos y secuestrando las instituciones a lo que estamos viviendo hoy. Amedrentar, intimidar y castigar a la víctima para conseguir bajo testimonios de tortura que implicaran a otras personas, a compañeros del gremio, a disidentes, a militares, a políticos, a líderes juveniles, y además con la hazaña con la que eran perpetradas por todos los organismos de seguridad, porque es que no ha sido solamente uno, no es el SEBIN, no es la DICIP antes, no es el DIN, la División de Inteligencia Militar, sino hay que ver que han sido todos los organismos de seguridad del Estado de forma sistemática con un mismo patrón y un mismo guión. Y además, no solamente han sido masivas, sino que han sido perpetradas de forma colectiva. Han agarrado a 30, a 40 manifestantes y dentro del organismo de seguridad los han torturado a todos. Y además los han puesto a presenciar cómo los demás son torturados, para que los vean. Madres torturadas e hijas viendo cómo las torturan, hijos torturados y padres viendo cómo los torturan. Entre las características que yo he querido resaltar de mi denuncia es la hazaña y la maldad con que son perpetradas las torturas. No es solamente que los torturan, sino que además gozan con las torturas. Parecen sádicos, porque yo creo que la mayoría de ellos son sádicos. Es decir, el 70% de las personas torturadas han recibido torturas sexuales, tortura de desnudamiento, tortura de amenazas con violación, torturas de tocamiento o actos lascivos y torturas de violación. El 70% de las víctimas han sufrido torturas sexuales. Las torturas más comunes, los patrones más comunes son descargas eléctricas en todas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza, en los codos y en los órganos genitales. Asfixias con bolsas mecánicas, asfixias mecánicas con bolsas plásticas que le ponen en la cabeza y los golpean hasta hacerlos desmayar. Los últimos tiempos, esas bolsas plásticas han sido llenadas con gases tóxicos, es decir, rompen las bombas lacrimógenas y le echan el gas a la bolsa para asfixiar a la víctima y que sufra más y además se desmaya más rápido. Colgamiento con los brazos, es decir, cuelgan a las víctimas con los brazos amarrados atrás, con tablas para dislocarle los hombros y además los cuelgan y les pegan con objetos contundentes en las piernas. Golpes con patadas, con las botas militares en todo el cuerpo, golpes con objetos contundentes como bates, como los rolos, como las culatas de las armas, posturas de las que llaman las posturas de guerra, estas posturas que esposan la muñeca derecha con el tobillo izquierdo y los mantienen por horas en esa posición incómoda, pegados contra la pared. Los arrodillan en la pared con las manos atrás por horas y además pasan y les van pegando en la cabeza para que la cabeza le pegue de la pared y salen con aquellos golpes en la cabeza. Amenazas con quemarlos, los rocian con gasolina y los amenazan con quemarlos. Hay jóvenes, niños que han sido obligados a comer excremento dentro de tanquetas, menores de edad. Hasta, pues tenemos el caso de unos menores de 14 y 15 años que fueron torturados de esa manera durante 48 horas dentro de una tanqueta. Bueno, casos emblemáticos de los cuales podemos hablar más adelante, pero no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, yéndonos a la parte de atrás, el caso de la jueza Fiuni, ¿no? El caso de la jueza Fiuni, que además de que fue violada, fue torturada durante todo el tiempo que estuvo presa, porque no solamente fueron las torturas que le aplicaban las presas
que la quemaban con yesquero o que la amenazaban todas las noches, sino que las torturas psicológicas de las cuales fue víctima, ¿no? Las torturas sufridas por Vasco da Costa, por ejemplo, en el año 2006, 2005, 2006. Hay casos que recuerdo que me causaron mucha impresión, como es el de 2 personas en Táchira, 2 detenidos, 2 manifestantes, a los que arrodillaron y trataron de violarlos y quemarlos con destornilladores calientes, ¿no? Y tienen toda la zona del ano marcada con destornilladores calientes. Tenemos el caso, por ejemplo, de la señora Gloria Trobón en Táchira, que fue agarrada con más de 35 manifestantes de estas torturas masivas de las que les estoy hablando y que fueron presenciadas, todos presenciaban cómo los torturaban a todos, y ella tenía a su hija desnuda al lado de ella, y a ella la amarraron, le pusieron los pies en agua y le pusieron electricidad para que su hija contemplara cómo la torturaban, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los presos políticos actuales, tenemos presos que han sido terriblemente torturados. Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel, el caso de Vasco da Costa, que han sido torturados en 2 épocas, Chávez y Maduro. El caso de la Laidet, la capitana, que fue terriblemente torturada también. El caso de los muchachos de la tumba, Loren Salet y Gabriel Vallés, de cuales yo defiendo internacionalmente, soy su abogado. Imagínense ustedes que están a 5 pisos por debajo de la superficie, 5 pisos enterrados en una bóveda bancaria, porque era una bóveda bancaria que transformaron en celdas, 7 celdas una al lado de la otra, con 3 colores en aquel entonces, ¿no? 3 colores, blanco, gris y el color del uniforme, marfil. Esos eran los 3 colores que ellos vieron durante 9 meses, no tenían otro color. Cuando la visita los iba a ver, la ropa de la mamá con colores les molestaba en la vista. Ellos estuvieron 8 meses sin ver la luz solar, sin respirar aire puro, bajo la luz blanca, 24 horas del día, encerrados en una jaula 2x1, de la cual podían salir solamente cuando iban al baño. No se veían entre sí, solamente se escuchaban, porque era una al lado de la otra, y el aire acondicionado estaba a 8 grados centígrados. Sus músculos se llegaron a contraer tanto que cuando los sacaban al baño ya casi no podían caminar del frío y del no poder hacer ejercicio. Y además la piel se les agrietó y les sangraba del frío que había. Bueno, ustedes no sé si saben que Loren Salet trató de suicidarse 3 veces, ¿no? Antes de que lo sacaran y, bueno, de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a favor de ellos, y ellos se pusieron en una huelga de hambre para lograr que les dieran algunos derechos y los sacaran de esa celda y les permitieran caminar por los pasillos. No se me olvida una descripción que me hizo la madre de Loren cuando vino a Europa, y yo la estuve llevando a varias instituciones para que ella denunciara lo que le pasaba. Que ellos describen que cuando los subían a la superficie después de 9 meses, les dolía respirar. Es decir, el aire puro, el respirar aire natural, era para ellos doloroso. Y además ver la luz solar, escuchar el ruido, era para ellos molesto. Tan molesto era que le pidieron a los funcionarios que no lo sacaran.